Problema del camino mínimo. Definición del problema del camino mínimo. Los problemas conocidos como problemas del camino mínimo o camino más corto tratan, como su nombre indica, de hallar la ruta mínima o más corta entre dos puntos. Este mínimo puede ser la distancia entre los puntos origen y destino o bien el tiempo transcurrido para trasladarse desde un punto a otro. Se aplica mucho para problemas de redes de comunicaciones. Este tipo de problemas pueden ser resueltos por el método simplex para redes. Sin embargo, existen otros métodos más eficientes, como por ejemplo el algoritmo de Dijkstra o el de Bellman-Ford. En este caso, utilizaremos el algoritmo de Dijkstra. Para graficar el problema, veremos el siguiente ejemplo. Una persona que tiene que desplazarse a diario del pueblo A al pueblo H está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa de carreteras. Las distancias se encuentran en kilómetros y se asocian a los arcos correspondientes. Estas distancias están representadas en la siguiente figura. Observemos que para llegar del pueblo A al pueblo H existen varios caminos con recorridos distintos. Pero, ¿cómo encontrar el camino mínimo? En este ejemplo podemos encontrar el camino mínimo luego de realizar una pequeña cantidad de inspecciones. Notemos que al ir desde el pueblo A al C, luego al D, G y finalmente al H, solo recorremos 17 kilómetros. Pero, ¿cómo hacerlo en problemas de gran tamaño? Para esto utilizaremos el algoritmo de Dijkstra. En primer lugar, etiquete el nodo de partida con una etiqueta permanente igual a 0. Luego, etiquete cada nodo que esté conectado con el nodo de partida a través de un solo arco con una etiqueta temporal igual a la distancia entre los nodos. Etiquete los demás nodos con una etiqueta igual a infinito. Se elige el nodo con la menor etiqueta temporal y se hace permanente. Para los nodos que tienen etiqueta temporal y están conectados con este nodo a través de un solo arco, se deben cambiar sus etiquetas por el mínimo entre su etiqueta temporal actual y la suma de la etiqueta permanente y la longitud del arco que los une. Ahora debemos repetir este procedimiento hasta que el nodo terminal tenga una etiqueta permanente. El nodo C tiene una etiqueta temporal de menor valor. Luego se hace permanente esta etiqueta y se recalculan los valores de las etiquetas de los nodos D y F. Para F será el mínimo entre infinito y 10 y para D será el mínimo entre infinito y 6. Ahora elegimos el nodo D y se calcula el valor de la etiqueta del nodo G, cuyo valor será el mínimo entre infinito y 14. Ahora elegimos el nodo F y volvemos a calcular el valor de la etiqueta temporal del nodo G, que será el mínimo entre 14 y 15. Elegimos ahora el nodo B y hacemos permanente su etiqueta y calculamos el valor de la etiqueta temporal del nodo E, que será el mínimo entre infinito y 15. Ahora elegimos el nodo G y hacemos su etiqueta permanente y calculamos el valor de la etiqueta temporal de H como el mínimo entre infinito y 17. Luego elegimos el nodo E, hacemos su etiqueta permanente y recalculamos el valor de la etiqueta del nodo H. Finalmente, se elige el nodo H como permanente. El nodo H es el nodo terminal. Se termina el procedimiento y se comienza a calcular el camino mínimo. Para encontrar el camino mínimo, trabajamos desde el nodo terminal al inicial, seleccionando aquellos nodos que tengan etiquetas que difieren exactamente en la longitud del arco conector. En este ejemplo,
empezaremos desde el nodo terminal H y seguiremos al nodo G, luego al nodo D, al nodo C y finalmente al nodo inicial A. En este camino se recorren 17 kilómetros, lo que coincide con lo que habíamos obtenido anteriormente.